Hola, muy buenas tardes, bendiciones, Roland, Lionel, Jay, Jacobo, Dios me los bendiga grandemente. Guillermo, Guillermo Hernández, bendiciones para todos. Creo que es mi tío. Princesa de Dios, buenas tardes, Dios te bendiga, buenas noches. Bueno, mis hermanos, mientras más se siguen conectando a este en vivo, vamos a iniciar con una pequeña oración, ¿sí? Para que sea Dios tomando el control, porque Dios siempre tiene que ser el centro de todo, absolutamente de todas las cosas. Entonces, bueno, mis hermanos, acompáñenme a una oración para darle el paso al tema que vamos hoy a estar platicando muchísimo. Pero se los quiero compartir antes. Yo titulé este pequeño devocional o esta reflexión como cómo aprender a amar a las personas difíciles. Creo que es un tema muy bonito y muy edificante también, porque cuántas personas son difíciles. Somos difíciles, las personas somos difíciles y tenemos que aprender a amar a esas personas, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, amar los unos, o sea, debemos amarnos, amar al prójimo. Recordemos que el primer mandamiento de nuestro Señor es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Seguido de ese mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros debemos amar al prójimo. Sí, que yo sé que a veces es difícil amar porque son personas muy difíciles de amarlas. Pero mis hermanos, nosotros también somos difíciles. Nosotros también nos hemos comportado, si reconocemos la clase de persona que somos, yo creo que en algún momento también hemos sido esas personas difíciles. Y quizás esas personas también se han preguntado lo mismo, ¿cómo yo puedo amar a esta mujer o a este hombre? ¿Cómo yo lo puedo amar? Porque es muy difícil. Eduardo, Dios te bendiga. Luz. Bueno, vamos a empezar con una oración. Amado Señor, Padre de la Gloria, gracias te damos, Señor, en esta hora y en este momento tan maravilloso, Dios. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de este pequeño momento que tú nos brindas, que tú nos regalas, Señor. Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, dándonos el entendimiento y la sabiduría para entender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, tú nos quieres decir en esta tarde que debemos aprender a amar a las personas, aunque sean difíciles, Padre Santo, pero debemos que entender qué es lo que tu palabra nos dice a nosotros, Señor, que debemos aprender a amar al prójimo, a quererlo, no mirarlo con odio, sino mirarlo con amor, así como tú nos miras a nosotros, Señor. Sé tú tomando el control, Señor. Bendice a todas las personas que se han conectado, a las que están por conectarse, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dales el entendimiento y la sabiduría para que ellos puedan entender tu palabra, Señor. Y que no me vean a mí, Señor, sino a ti, hablando, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Bueno, escogí este tema, bueno, porque yo le he preguntado mucho al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo amar a las personas? Enséñame a amar a las personas. Pero no solamente, pues, a mi familia, sino a las personas, a las que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque a veces suelen ser personas muy difíciles, personas orgullosas, personas soberbias, personas que no reconocen sus errores, sus defectos, sus actitudes, sus acciones. Y nosotros convivimos con esas personas en nuestro trabajo, en el colegio, en las universidades, incluso nuestras amistades suelen ser personas difíciles, ¿cierto que sí? Y nosotros a veces no sabemos lidiar con esa situación, sino que hay veces que cuando nos hacen algo, nos dicen algo que a nosotros no nos gusta, nosotros, no sé si ustedes, pues la típica palabra que dice, el que me la hace me la paga, o esto no se queda así.
No, yo en cualquier momento yo lo agarro, en cualquier momento se lo digo, y esto y lo otro. Entonces nos tomamos como que la venganza, podrá decirse así, como nuestras propias manos, en vez de dejársela a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano es normal, el ser humano es así, el ser humano siempre quiere tener, el ser humano siempre está a la defensiva, el ser humano siempre quiere tener la razón, el ser humano siempre quiere hacer las cosas por sus propias cuentas, hacerlo y no esperar en la dirección del Señor. Y de verdad que yo he pasado mucho por esto. He pasado muchísimo por esto, incluso en la congregación en la que yo me congrego junto con mi familia. Me he topado con personas difíciles de carácter, difíciles en forma de pensar, de actuar. Y la verdad que yo me he sentido muy, o sea, ¿cómo les explico? Ay, Dios mío, no puedo más porque ella es así. Y yo me pongo a pensar, no, pero yo también debo ser así. Quizás yo en algún momento también he sido difícil. Sí, porque nosotros siempre estamos mirando a nuestro alrededor, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y mira que en la palabra de nuestro Señor, Dios nos da un ejemplo maravilloso sobre cómo aprender a amar a las personas difíciles, aun cuando esas personas incluso nos hacen daño. Y de verdad que es un ejemplo que en la palabra de Dios nos muestra. Por lo menos tenemos un ejemplo, el ejemplo. El primer ejemplo maravilloso fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo odiaron a Él? Porque solamente Él les decía la verdad, ¿sí? Y lo odiaron. Muchas personas odiaron a Jesús. Muchos, incluso sus hermanos llegaron a no creer en Él. Los hermanos de Jesús, incluso ellos llegaron también a pensar mal de Jesús. Y todos. De hecho, la palabra dice que él no fue profeta en su propia tierra. Entonces, imagínense cómo fue la reacción de Jesús, o si nosotros fuéramos Jesús, que es imposible, ¿no? Pero si nosotros fuéramos Jesús, ¿cómo hubiésemos actuado cuando esos fariseos llegaban y le decían, insultaban a Jesús, los llamaban mentiroso y todas las personas? ¿Cómo Jesús pudo lidiar con esas cosas? Por amor. Sencillamente por amor, porque Él los amaba, Él nos ama a nosotros, Él dice la verdad, Jesús les decía la verdad, pero era para que ellos pudieran comprender realmente que Jesús era el Mesías, el que había venido, pero ellos no veían la verdad, sino que más bien veían a Jesús como una amenaza. Entonces, ese es un ejemplo maravilloso. Jesús amaba a las personas, incluso a aquellas personas que lo trataban mal, incluso a las personas esas, incluso en el otro en vivo yo estuve hablando sobre Pedro. Recordemos que Pedro era una persona difícil, Pedro, su carácter era difícil, y cómo Jesús siguió amando a Pedro aún después de haberlo negado 3 veces, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un ejemplo grande, el de Jesús, ver a Jesús, que Jesús es amor. Pero tenemos otro ejemplo que también, buenas tardes, mi perla, bendiciones, Dios te bendiga. Otro ejemplo maravilloso, y está en Primera de Samuel, capítulo 24. Y es aquí, le voy a hacer una pregunta. El rey David y el rey Saúl, ¿quién de los dos fue más difícil? El rey David y el rey Saúl. ¿Quién de los dos fue el más difícil? Fue el más difícil de tratar. Y yo llegué a la conclusión, leyendo y escudriñando, pues obviamente la palabra lo dice, fue Saúl. Saúl fue el más difícil. De los dos fue Saúl. Y mira que en el versículo 24 de Primera de Samuel, dice el versículo 1, voy a estar desarrollando todo ese capítulo. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David
y de sus hombres por las cumbres de las peñas de las cabras monteses. Lo voy a dejar, voy a hacer un paréntesis allí, en el versículo 2, en las cabras monteses. ¿Por qué digo quién fue más difícil entre David y Saúl? Recordemos que Saúl era el rey de Israel, era el rey ungido por Dios en aquel entonces. Pero luego de que Saúl fue desobediente a las palabras de Dios, fue desobediente, fue soberbio, orgulloso, ¿sí? Que no hacía caso a nada lo que Dios le mandaba hacer. Dios desechó a Saúl, lo desechó por completo, tanto que Saúl no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. La presencia de Dios ya no estaba con Saúl. Pero luego ya Dios tenía a alguien a quien iba a ungir como rey de Israel, y este era David. Nos dice la palabra que fue el profeta a ungir a David, y David humildemente, ¿sí? Humildemente, no porque él era ungido, él era el otro ungido. No, Saúl, parafraseando, pues le digo, Saúl, quítate que ahora yo soy el rey, yo soy el ungido de Israel, quítate, soy yo. No, David siempre se mostró humilde, siempre le dio lugar a Saúl, aún siendo David el ungido. Entonces, por eso fue que empezó esa discordia, ese celo, esa ira de Saúl hacia David. Porque Saúl se enteró que David era el rey ungido. Entonces, él empezó con su celo, incluso lo quiso querer matar. Saúl quería matar a David. Por eso fue que David salió huyendo. Porque en aquellos tiempos, cuando estaba reinando Saúl, ellos no habían palacios, sino que habían campamentos. En ese entonces había campamentos, y David salió huyendo del campamento, salió huyendo porque pues Saúl lo quería matar. Entonces imagínense la persona difícil. Claro, gracias, tiendas, claro que sí. Entonces imagínense la persona difícil que era Saúl. A pesar de que era orgulloso, soberbio, desobediente, pues de todo, quería matar a David. Y pues obviamente David salió huyendo, porque pues obviamente no quería morir, salió huyendo. Entonces por eso es que viene toda esa discordia, todas esas cosas de Saúl hacia David. Entonces sigo leyendo el versículo 3 del capítulo 24 de Primera de Samuel, para los que están entrando, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ellas para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando dice aquí, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ellas. Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, Saúl entró, ¿verdad? Saúl entró a la cueva, pero no se había dado cuenta que allí en la cueva estaban escondidos David y sus hombres. Pues era el momento perfecto, ¿cierto? Para que David matara o sea, le hiciera daño a Saúl. Pero pues David, recordemos que David también fue un hombre prudente. David fue un hombre prudente y sabio. ¿Por qué? Porque era Dios el que le daba la sabiduría. Entonces sigue diciendo, entonces los hombres de David le dijeron, los hombres de David le dijeron a David, miren los amigos que tenía David en aquel entonces. He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, los amigos de David les estaba diciendo, David, mira, aquí está Saúl. Espera, aquí Dios te dijo que te iba a entregar a Saúl en tus manos y aquí lo tienes. Espera, hazle daño, hazle algo. O sea, es lo que yo puedo tratar de quizás entrar aquí en el personaje.
porque eso es lo que les dice. Aquí los amigos aquí le dicen a David: he aquí el día en que te dijo Jehová, te entrego a tu enemigo en tus manos. Ellos pensaban que ese era el momento en que David tenía que hacerle daño a Saúl por todo lo que Saúl había hecho pasar a David, porque recordemos que Saúl buscaba a David por todos lados. Eso lo mandaba a perseguir hasta que dieran con él. Entonces, mira lo que dice David, algo muy bonito. David viene y dice: después de esto se turbó el corazón de David. Luego de que David le corta calladamente la orilla del manto de Saúl, el corazón de David se enturbó. O sea, se turbó, quiere decir que se sintió mal. David se sintió mal por lo que hizo, por solamente cortarle la orilla de su manto al rey. Él se sintió mal. Como que, no, esto no es así, esto no es el momento, no es así. Entonces, él se sintió mal porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y sigue diciendo: y dijo a sus hombres. David reprende a sus hombres, a los que estaban con ellos, a los hombres de guerra. Le dijo: Jehová me guarde. Él le dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Miren cómo David se expresa humildemente del hombre que lo quiere matar, del hombre que le quiere hacer daño. Y cuando yo leí este capítulo, con este versículo, yo le digo: Señor, ¿cómo David tuvo el coraje o sea, ese hombre lo quiso matar, lo buscaba entre cielo y tierra para buscarlo, para matarlo. Y aún así, teniéndolo ahí en la cueva, que podía haberlo hecho, no lo hizo. Más bien él se le puso su corazón triste porque no, esto no es así. Y él reprende a sus compañeros, a sus hombres de guerra, y le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Algo maravilloso que nos falta a todos, y me incluyo, porque yo también necesito seguir aprendiendo más. Algo que nos falta a nosotros, que David lo tenía, era el temor a Dios, el temor hacia nuestro Señor. Eso es lo que nos hace falta a nosotros para poder aprender a amar a las personas difíciles. El temor a Dios, porque Él le dice a ellos: que Jehová me guarde de hacerle tal cosa, tal daño al ungido de Jehová. O sea, David todavía lo trataba como su rey, como el ungido de Jehová, aún sabiendo David que ya no era el ungido, porque el ungido era él. Pero David fue humilde de corazón, fue humilde, fue prudente, fue sabio. Tuvo temor hacia nuestro Señor. Mis hermanos, qué enseñanza tan maravillosa nos da la palabra en esta historia tan maravillosa de David y Saúl. Y sigue diciendo: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, David no permitió que sus hombres les hicieran un daño a Saúl ni a los hombres con que Saúl estaba. Edgar Martínez, buenas tardes, bendiciones. Lulu, es mi cuñada, bendiciones, Dios te bendiga. Herberto, Dios me los bendiga. Zoraida Duque, Dios te bendiga. Entonces, sigue diciendo el versículo 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Miren cómo David trataba a Saúl: mi señor el rey. No, Saúl, ven acá, ¿qué te pasa? No, o sea, él le dijo: mi señor, mi rey. Con esa humildad, con esa empatía. Aún sabiendo David que Saúl lo odiaba profundamente. Zoraida, estoy leyendo Primera de Samuel, capítulo 24. Y estoy por el versículo 8. Y el tema que estoy tratando es cómo aprender a amar a las personas difíciles.
Y estoy dando de ejemplo a Saúl y a David. El capítulo 24 de Primera de Samuel, Zoraida. Dios te bendiga. Entonces sigue diciendo el versículo 8, dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, David inclinó su rostro hacia tierra e hizo reverencia hacia el rey Saúl. Hacia el rey Saúl. Mis hermanos, qué maravilloso es este ejemplo que la palabra de Dios nos hace, nos enseña a nosotros. Cómo el temor a Jehová que tenía David, cómo el amor que le tenía David a Dios primeramente y a Saúl, porque él todavía consideraba a Saúl como su rey. Sabiendo que, como les dije, que él ya no era el rey porque ya la presencia de Dios había desechado a Saúl por su desobediencia. Y cómo David se inclinó, hizo reverencia, mostrándole respeto a él. Porque David veía a Saúl, podemos decirlo como un padre, podemos decirlo así como un padre. Entonces dijo el versículo 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras? ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Le pregunta David a Saúl. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Dice el 10, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase. O sea, David le estaba explicando a Saúl que sus amigos y él estaban en la cueva en el momento en que él entró, ¿verdad? Y sus amigos les decían a David, mátalo, en pocas palabras. Y le dice, pero te perdoné. David le dijo, te perdoné. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Vuelve y se lo dice David a Saúl. Te perdoné, porque no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Y cuántos de nosotros somos valientes, capaces de perdonar a personas difíciles que se nos cruzan por nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir, te perdoné? Te perdoné. ¿Por qué? Porque tengo temor de mi Señor. Tengo temor de mi Padre. Te perdoné. Te amo. No, ¿verdad? Nosotros a veces nos cuesta decirlo. Nos cuesta decirlo. Buenas tardes, Dios es fiel, dice por aquí. Dios me las bendiga, bendiciones. Rosalba, Patricia. Mis hermanos, si tienen alguna petición al finalizar del chat, voy a estar orando por las peticiones. Voy a seguir orando por las peticiones del chat de ayer, que estuvimos hablando del corazón endurecido. Todas esas personas yo las tengo aquí anotadas y estamos orando por las personas, por sus peticiones. Entonces sigue diciendo, y mira, Padre mío, mira la orilla, mire cómo le dijo, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, le está explicando David a Saúl. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Le dice, David le enfrenta en ese momento, le habla a Saúl y le dice, te perdoné la vida, y sin embargo, le dice, no puse mi mano contra tu vida, y le dice, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Eduardo, ese temor otra vez en mi corazón y en mi vida. Claro que sí, tú tienes que dejar entrar a Dios en tu corazón. En Proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tener temor a Jehová, mis hermanos, para explicarles rápidamente, no es tenerle miedo.
No es tenerle miedo a Dios, porque Dios no quiere que le teman con el miedo, con el temor. No, es tenerle reverencia, respeto hacia nuestro Señor, porque Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Reverencia hacia nuestro Padre, ese es el temor. Ese es el temor. Bíblicamente la palabra temor es reverencia y respeto hacia nuestro Señor. José, una oración para Luis Guillermo Hernández. Claro que sí, bendiciones, Dios te bendiga. José, creo que es mi papá. Papá, Dios te bendiga. Zoraida Duques. Ok. Bueno, entonces dice el versículo 12 del capítulo 24 de Primera de Samuel. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Mi mano no será contra ti. O sea, David le está diciendo que él no va a poner su mano contra Saúl, que no va a poner su mano contra él, porque lo respeta. Lo respeta, respeta a Saúl a pesar de que lo quiere matar a él, lo quiere herir. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano no será contra ti. Sigue diciendo, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Le pregunta. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Le sigue diciendo David a Saúl. Jehová será nuestro juez, y él juzgará entre tú y yo. Y nosotros somos, como lo dije, somos capaces de decir cuando tenemos a una persona difícil y hemos tenido contratiempo con esa persona, palabras y eso, decimos que Dios juzgue contra ti y contra mí, que sea Dios tomando el control de la riña o de las diferencias que tenemos tú y yo. No, ¿verdad? Nosotros queremos tomar la venganza por nuestras manos. Queremos vengarnos nosotros porque no estamos satisfechos de lo que el Señor haga. No estamos satisfechos de lo que Dios haga, sino nos quedamos satisfechos de lo que hacemos nosotros, porque somos nosotros, porque nosotros lo queremos hacer, ¿sí? Entonces recordemos, mis hermanos, que mira que rápidamente en Romanos capítulo 12, versículos 17 y 19 nos dice la palabra, dice, Romanos capítulo 12, versículo 17, 18 y 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependan de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí la palabra de Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero no estamos satisfechos con esto, con lo que Dios nos dice. No estamos satisfechos. Que la venganza es de Dios, no de nosotros. Mis hermanos, ¿qué hemos ganado nosotros cuando nos vengamos? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Cuando nosotros nos vengamos de las personas, de esas personas que nos caen mal, de esas personas que son difíciles de amar, difíciles de tratar, ¿qué hemos ganado? Por lo menos yo, en lo personal, hablándolo yo en lo personal, antes cuando yo estaba en el mundo, de espalda a Dios, yo cuando alguien me hacía algo, yo me vengaba. ¿Pero qué ganaba? Yo no ganaba nada. Ganaba era enemigos, enemigos y enemigos y enemigos. Y más problemas, y más problemas, y más problemas. Pero luego cuando conocí al Señor, ¿verdad? Entendí muchas cosas y vengo en un proceso en donde Dios me ha estado enseñando, porque obviamente yo he dispuesto mi corazón a dejarme enseñar por el Señor. Y hoy en día sigo luchando con personas que son difíciles de tratar y difíciles de amar. Pero Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo te vengaré. Tú lo único que tienes que hacer a Dios, pues obviamente vamos a amar a las personas que están a nuestro lado. Y mire, es más, por lo menos yo he conocido personas que dicen, no, me es fácil
amar al vecino que a mi familia, porque a veces es tan triste que a veces las diferencias y todos los problemas vienen de la familia. A veces nos cuesta amar al primo, al tío, al hermano, hasta los mismos hermanos de sangre. Hasta los mismos hermanos de sangre nos cuesta amarlos. Nos cuesta, Dios mío, quererlos, verlos con ojos de amor, como nos mira nuestro Señor. Y eso en la mayoría, para no generalizar, en la mayoría de las familias se vive eso. Se vive eso. ¿Cuántas personas, cuántas familias, cuántos hermanos no se hablan? Por su orgullo, por su soberbia, por el rencor que hay en su corazón, porque son difíciles de amar, son difíciles y por cualquier cosa hay un problema. Entonces eso es muy triste. Y aquí la palabra de Dios nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Debemos procurar lo bueno hacia el prójimo, hacia esa otra persona. Pero para poder poner esta palabra en práctica en nuestras vidas, tenemos que dejarnos tratar por la mano de Dios, porque no es fácil. No es fácil, no es fácil. Tenemos que dejarnos tratar primero por Dios. Que sea Dios sanando nuestro corazón, que sea Dios sanando nuestras heridas, buscando cada día más la presencia de nuestro Señor en oración, pero poniendo también un corazón dispuesto. Si tenemos un corazón dispuesto a aprender, Dios va a estar allí enseñándonos, pero nos va a doler. Nos va a doler. El proceso duele. El proceso duele. El perdonar duele. El amar a las personas difíciles duele. El amar al prójimo duele. Duele, mis hermanos, pero debemos hacerlo. Debemos aprender. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, como nos dice en su palabra, Dios no nos va a perdonar. Dios no nos va a perdonar. Entonces, si nosotros queremos que nos perdone Dios, debemos perdonar de corazón. Debemos perdonar. Dice Eduardo Martínez, yo necesito que Dios me sane. Claro que sí, Eduardo. Tú tienes que disponer tu corazón para que Dios sane tus heridas. Dios está con los quebrantados de corazón. Son. Dejé que Dios entrara en mi vida. ¿Y cómo fue posible eso? Primero aceptando a Dios en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo le dije, Señor, te acepto en mi vida. Yo te acepto en mi vida. Yo quiero ser salva, pero yo necesito que tú me ayudes. Que sanes mi corazón y restaures mi corazón. Para yo poder perdonar. Para yo poder mirar a las personas con amor. ¿Y cómo fue posible eso? Buscando a Dios en oración, día tras día, aún con sueño, aún con pereza, porque saben que cuando uno quiere leer la palabra le entra un sueño. Cuando uno quiere orar, le entra una pereza de orar. Cuando uno le quiere alabar al Señor, le entra una pereza. Porque yo no sé si a mí sola me ha pasado. No sé si a mí sola me ha pasado, pero ¿cómo es que entra ese endormecimiento que no queremos leer? Leemos una página y de repente... Pero si nos ponemos a mirar el teléfono o a hacer otras cosas que nos gusta hacer, ahí no nos da sueño, nos da pereza, ahí no da nada. Ahí podemos pasar todas las horas, pero no sentimos nadita. ¿Y cómo lo hice posible? Bueno, buscando a Dios todos los días, buscando a Dios todos los días, aún con sueño, aún con pereza. Yo le decía, Señor, dame fuerza, yo necesito orar, me someto a ti, someto mi carne a ti, a tu presencia, dame fuerza, porque yo sola no puedo. Aquí lo estoy intentando y me da sueño. Señor, no puedo, ayúdame, Zoraida. Dice que también me pasa a veces. Claro, es que eso pasa. Eso no es solamente a mí, eso nos pasa a todos, me imagino, ¿sí? Que estamos leyendo la palabra y nos da un sueño. Entonces, ¿cómo aprendemos? Buscando de Dios en oración. No sabemos orar, no tenemos que ser profesionales para orar. No, nosotros vamos al cuarto, en la intimidad, cerramos la puerta. Señor, aquí estoy delante de ti, me presento delante de ti, yo quiero conocerte, enséñame a orar. Mira, Señor, yo sé que tú conoces mi corazón, pero yo quiero decirte lo que siento. Señor,
siento que no puedo perdonar a tal persona. ¿Cómo hago? Ayúdame. Entra en mi corazón. Y verdaderamente si ustedes permiten que su corazón esté dispuesto, y porque Dios conoce los corazones, Él sabe el que verdaderamente está dispuesto y el que no. Y el que está dispuesto, Dios lo conoce y Él obra. Y ustedes van a sentir la presencia del Espíritu Santo, que es maravillosa. Y ustedes se van a quebrantar, van a empezar a llorar. Y miren, mis hermanos, es un lloro que ustedes van a llorar y van a llorar y llorar. Y a veces no van a poder decir nada de tanto de lo que van a llorar. Pero Dios también entiende qué son esas lágrimas. Mis hermanos, y es maravilloso. Yo he experimentado eso muchas veces y luego de que yo termino de orar, maravilloso, siento paz en mi corazón, siento paz. Pero primero tenemos que luchar contra el sueño, contra la pereza, pero con la ayuda de Dios. Debemos luchar contra eso, porque de verdad que el cuerpo, como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta para nada. Para nada está dispuesta. Y cuando yo empezaba ese proceso de orar y esto y me daba el sueño, yo, Dios mío, Señor, y yo cuando estaba antes en el mundo, que yo me iba para las fiestas, ¿cómo yo amanecía y no me daba sueño? Llegaba a la casa y no tenía sueño. Y ahorita que me estoy levantando juiciosa a orar, me entra pero la pereza, toda la pereza. Y yo, Señor, ¿cómo hago? Ayúdame. Ayúdame. Y me llevó a Efesios. Leer Efesios capítulo 6. Dice, la armadura de Dios. Cuando nos forjamos de la armadura de Dios. Orar a Dios constantemente. Leer la palabra. Leer Proverbios es muy bueno, nos da sabiduría. Leer el libro de Salmos también es muy bonito. Leer también Romano, Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles podemos ver que la palabra nos enseña sobre el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, que dice la palabra, y recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Mis hermanos, es maravilloso. Entonces, como les seguía diciendo, que viene aquí en el Primera de Samuel, estoy leyendo el Primera de Samuel, capítulo 24, dice, el versículo 16 dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Dice el 17, y dijo David, más justo eres, y dijo a David, o sea, Saúl le dijo a David, más justo eres tú que yo. O sea, David reconoció que más justo era David que él. Y dijo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Mira la enseñanza que nos da David en este versículo. Mira la enseñanza que nos da David en este versículo. Dice Saúl, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Mis hermanos, y a veces Dios permite estas situaciones de dos personas que se tienen coraje, de dos personas, tanto al necio como al sabio, para que se revele lo que hay en nuestros corazones. Mire, por ejemplo, hay veces que uno dice, no, yo no siento coraje hacia esa persona, pero cuando llega el momento de estar con esa persona junto, uno como que dentro de su corazón dice, ay, esta persona me hizo algo tal día y Dios mío, ¿cómo hago? Porque no he podido olvidar lo que me hizo. Pero entonces ahí se está revelando lo que hay en nuestros corazones, que todavía hay odio. Y todavía hay odio, amargura, y no hemos dejado eso en las manos del Señor. No hemos perdonado totalmente a esa persona. No hemos amado a no estamos amando a esa persona. Cuando nosotros todavía, cuando nos acercamos a ese tipo de persona, es allí donde nosotros sentimos si verdaderamente hemos perdonado y si realmente estamos amando a esa persona como Dios nos manda. Y Dios permite ese tipo de situaciones para que se revele lo que hay en nuestros corazones. Y Dios permitió eso para que se revelara lo que había en el corazón de Saúl y en el corazón de David. Y David demostró tener un corazón conforme al del Señor.
Claro, David se equivocó más adelante, ¿no? Pero todos nos equivocamos, somos seres humanos. David no era un superhéroe, no era invisible, no sentía, o sea, David se equivocó. Claro, no es justificación, pero David también era un ser humano. Y dice el 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Aquí Saúl le está diciendo a David, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Cuánto nosotros o de las personas ven a un enemigo y lo deja ir sano? No, no lo deja ir sano. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hay realmente en nuestros corazones? Y mis hermanos, debemos aprender. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Primero, tener temor hacia nuestro Señor. Primero, tener temor hacia nuestro Señor. Aquí dice, que Padre me haga realidad mis oraciones que siempre le pido en el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí. Si le pides con todo tu corazón, con un corazón verdadero, claro que sí, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y Él sabe lo que mora en nuestros corazones. Él sabe lo que mora en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo amar a las personas difíciles? Y yo hice como que unas anotaciones. Dice, no respondas en base a las circunstancias. No debemos responder a base de las circunstancias, debemos responder sabiamente y prudentemente. Lo otro, actúa con sabiduría y prudencia. David estaba actuando con sabiduría y prudencia y respondía conforme a la circunstancia. Tercera, lo que dije al principio, hay que tener temor a Dios. Para amar a una persona hay que tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque primero tenemos que amar a Dios, tenerle respeto a Dios, reverencia a Dios. Y Dios nos va a enseñar a amar para nosotros poder amar a esas personas. Y el 4 es ser humilde de corazón. Yo anoté 4 puntos que la palabra aquí en Primera de Samuel me enseña de cómo aprender a amar a las personas difíciles. Los anoté, pero ustedes yo los invito a que lean Primera de Samuel, la escudriñen perfectamente y puedan entender lo que la palabra nos habla, nos quiere decir. Y aquí anoté como el 4 puntos. Al cuarto punto fue ser humilde. David fue humilde al reconocer, a pesar de que Saúl no era ya rey, él todavía lo veía como un rey. Y recordemos que cuando yo estaba leyendo, dijo que él se inclinó se inclinó con cara al suelo, con cara en tierra, e hizo reverencia hacia el rey Saúl, sabiendo de que ya Saúl no era rey, pero él fue humilde. Le seguía dando el lugar a Saúl, aunque ya él no lo tenía. Le seguía dando lugar a Saúl. Tuvo empatía hacia Saúl también, aunque Saúl lo quería matar. Lo quería matar. Uy, qué persona tan difícil fue Saúl, ¿no? Lo que tuvo que lidiar David en aquellos tiempos. Que a donde ibas, David, Saúl lo perseguía. Y no solamente para decirle, mira tal cosa, no, para matarlo. Uy, qué persona tan difícil era Saúl. Imagínese cómo se pudo haber sentido David en ese momento. Entonces, imagínese que nosotros estemos pasando por lo que David esté pasando. Claro, obviando pues el daño que le quería hacer Saúl a David, ¿no? Porque hoy en estos tiempos podemos tratar con personas difíciles en el orgullo, en que sea soberbio, en que sean vanidosos, o cualquier que sean personas también desobedientes, personas que no quieran reconocer sus errores. Hay muchas personas así, demasiadas personas, demasiadas. Habemos personas así, pero nosotros también hemos sido así, hemos sido orgullosos, desobedientes, soberbios, también hemos tratado en ocasiones quizás mal a las personas y quizás esas personas también se han preguntado, uy, ¿cómo amo yo a Yumi? Qué difícil. Tiene un carácter, un temperamento, no sé cómo entrarle, lo que ella dice, no, y esto, y siempre peleas y lo otro. Entonces,
Yo a veces me pongo en los pies de las otras personas, ¿sí? No solamente miro a las que están a mi alrededor, yo también me tengo que mirar, porque yo también soy un ser humano, también me equivoco, también tengo errores y defectos, que Dios está tratando conmigo y está obrando en mí, gloria a Dios, pero aún tengo que seguir cambiando, aún tenemos que seguir cambiando. Algo maravilloso que me gusta que está en la palabra de Dios, dice que el que empezó la obra la terminará y la perfeccionará hasta el día de su venida. Y a mí me gusta mucho esa promesa, esa palabra, porque sé que el que empezó la obra en nosotros, mis hermanos, Él la está perfeccionando, porque Dios es nuestro alfarero. Dios nos moldea todos los días, nos va moldeando, nos va moldeando, nos va moldeando. Pero algo que en medio de ese moldeo, de esa obra que está haciendo en nosotros, también nos duele. También nos duele. A veces nos duele reconocer. A mí me dolía mucho reconocer mis errores. Me dolía mucho reconocer que era orgullosa, que era soberbia. Me dolía mucho reconocer que tenía que pedir perdón, ¿sí? Porque a veces el pedir perdón nos cuesta. Nos cuesta pedir perdón y a mí me costaba reconocer que tenía que pedir perdón, porque si fallé, tenía que pedir perdón. Pero cómo Dios ha venido tratando poco a poco. Entonces, mis hermanos, eso era lo que quería compartirles a ustedes, de cómo aprender a amar a las personas difíciles. Debemos aprender de Jesús primeramente, porque Él también supo amar a personas difíciles en aquellos tiempos. Jesús es nuestro maestro. Él es nuestro maestro principal. Y segundo, la palabra de Dios nos da este ejemplo maravilloso, David y Saúl, de cómo David amaba a Saúl, una persona difícil, cómo lo amaba, cómo lo amaba. Así que mis hermanos, pidámosle a Dios que ponga temor en nuestros corazones, humildad, empatía, que podamos ser sabios y prudentes cuando nos encontremos en esas situaciones y veremos cómo vamos a hacer la diferencia, cómo vamos a hacer la diferencia entre tantas personas, no para que nos vanagloriemos, porque recordemos que nosotros somos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reflejar, ¿verdad? Testificar lo que Cristo hace, no lo que hacemos nosotros, no, sino lo que Cristo hace. El que tiene que brillar, resplandecer y alumbrar muchísimo como una luz resplandeciente es Dios, no nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios para guiarnos, para decirnos qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Porque no solamente lo que hablamos, mis hermanos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos hablan por sí solo. Hablan por sí solo. Miren que antes de que finalice el chat, que ya falta poco, ¿cuántas personas hoy en día dicen, no, yo no voy a la iglesia porque tal persona, yo no voy a la iglesia porque tal persona, yo no voy a la iglesia porque tal persona, se comporta no como ella dice que se comporta? Porque en la iglesia dice gloria a Dios, pero por allá por su casa no dice gloria a Dios, sino que dice otra cosa. Ay, Dios mío. ¿Y a quién estamos dejando mal? ¿A la iglesia? No, a la iglesia no. La iglesia es como decir, 4 paredes, los pilares, la silla. Estamos dejando a Jesús mal. O sea, ¿qué cambio? Sí, no somos perfectos. Pero cónchale, o sea, tenemos que reflejar, nosotros tenemos que luchar para reflejar ese carácter de Cristo en nuestras vidas. O sea, nuestro testimonio tiene que hablar por sí solo. No tenemos que decir, yo soy cristiana, yo sigo a Cristo y tal. No, tú sigues a Cristo, pero ¿qué evidencias hay? ¿Qué fruto está? ¿Qué frutos está ahí reflejando que eres seguidora de Cristo? ¿Qué fruto? Entonces, mis hermanos, los ojos del mundo están puestos en nosotros, en los cristianos. Los ojos del mundo, los ojos del vecino, de nuestra propia familia, están puestos en uno. Porque después dicen, ay, qué cristiana, la cristiana esta, mira. Esta es cristiana de lunes a tal día. O cristiana los domingos, porque de lunes a martes en su casa dice de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces imagínese.
Debemos ser testimonio de Cristo, de lo que Él hace en nosotros, de lo que hace en nosotros. No vamos a ser perfectos, porque no, obvio que no, pero mis hermanos, tenemos que luchar para que ese fruto del Espíritu Santo esté en nosotros y lo podamos reflejar y ganemos personas para Cristo, o sea, pero por nuestro testimonio. La palabra de Dios nos dice, por vuestros frutos los conoceréis. Las personas van a conocer si realmente somos cristianos por nuestros frutos. No por lo que decimos, sino por nuestros frutos. Y debemos dar ejemplo. Debemos de dar ejemplo, no para vanagloriarnos, no para darnos golpe en el pecho, ay, yo soy cristiana, yo soy santa de mi devoción. No, porque recordemos que somos pecadores, pecadores, pecadores. Y que Cristo vino por pecadores, pero que luchamos todos los días, ¿verdad? Para no practicar el pecado, para no practicar el pecado. Luchamos para no practicar el pecado. ¿Y quién nos ayuda en esa lucha? Dios, por medio del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, seamos de testimonio, no con palabras, sino con hechos. Recordemos nuevamente, mis hermanos, que los ojos del mundo están puestos en nosotros. Están puestos en nosotros, nos están mirando, espiando a ver si caemos, a ver si fallamos en algo, para decir, esta no es cristiana, o este no es cristiano, ay, este que es pastor, ay, este que es esto. Y lamentándolo mucho, habemos muchos cristianos y también hay pastores que se han equivocado y le han dado durísimo. Lo han juzgado, lo han criticado por sus errores, por sus equivocaciones. Sí, mis hermanos, o sea, la gente critica más a un cristiano que a una persona común y corriente del mundo. ¿Sí? O sea, común y corriente del mundo. No pasa nada. Si yo me equivoco, eso es el acabo del mundo. Pero si otra persona que no es cristiana, que no es cristiana y se equivoca, es normal. Es normal. Es normal, mis hermanos. Y lamentándolo mucho, es así. Es así. Es así. Entonces, bueno, aquí dice Palmar. Ay, ese es mi pastor de Venezuela, Pastor Palmar. Dios te bendiga, pastor. Ese es mi pastor de allá de Venezuela. El pastor primero de mi esposo, luego mío, junto con su esposita Karina. También tuvieron ahí en nuestro proceso. De verdad que Dios los bendiga, porque también ha sido de bendición para mi vida, para la vida de mi esposo, en mi hogar, en mi familia. Ellos saben todo lo que han tenido ahí, con la ayuda de Dios, luchar con nosotros. Dice, pido oraciones, que me dé permiso para ver a Bianca Valeria Sánchez González. Claro que sí. Estoy anotando, si quieren. Estamos aquí, Karina y yo. Ay, qué bueno. Dios me los bendiga grandemente, grandemente. Vamos a ver. Dice, mis hermanos, si quieren orar por alguien, dejen sus peticiones, vamos a estar orando también. Recordemos que oramos los unos por los otros. Bueno, mis hermanos, ya está casi por finalizar el chat. Vamos a orar, vamos a dar inicio a las oraciones, a las oraciones, a las oraciones, a las oraciones. Ok. Bueno, vamos a orar. Amado Señor, bueno, me acompañan en la oración allá en sus casitas, que me acompañen en oración, que sabemos que donde hay uno, dos o tres congregados en el nombre del Señor, ahí está la presencia de Dios, ahí está Dios escuchando nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos. Siempre oren al Señor. Dice Diana, oren por Arlene Joana, que el Señor la sane. Claro que sí. Oren por Joana. Joana, claro que sí. Bueno, mis hermanos, ya casi finaliza el chat. Vamos a finalizar con las oraciones.
para pedir por el pueblo. Está necesitado, mis hermanos. Estamos necesitados de Dios. Debemos buscar al Señor, dejarlo que entre en nuestros corazones. Amado Señor, Dios Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta hora y en este momento tan maravilloso, Señor, que tú nos has permitido, Padre Santo, estar, Señor. Gracias, Señor, por permitir, Señor, Padre, que estén estas redes sociales, Señor, porque así nos permite, Señor, poder dar tu palabra, Señor, y que la palabra tuya llegue a muchas personas. Las personas que se han podido conectar son las que tú así has querido que se conecten, Señor, para que escuchen tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra es alimento para nuestras vidas, Señor. El que debemos aprender a amar a las personas difíciles, a las personas que a veces no podemos a veces ni soportarla, como así decimos, Señor, pero tú nos das esa fuerza, Señor. Gracias, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder seguir adelante y poner tu palabra en práctica, Señor, Padre de la gloria. Ayúdanos a crecer más, Señor, espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a escudriñar a diario tu palabra, Señor. Quita, Señor, la pereza espiritual, Señor. Quita toda pereza, todo endormecimiento, Señor, Padre de la gloria, para que podamos leer tu palabra, leerla, escudriñarla, poder orar, ir a tu presencia, Señor, sin ningún sueño, sin ninguna pereza, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo. Nos forjamos, nos ponemos la armadura de nuestro Señor en nuestras vidas, Señor, para luchar, Señor. Yo sé que tú estás allí como ese poderoso gigante, Dios. Padre de la gloria, te pido, Señor, por Joana, Señor, te pido por ella, Señor. Tú la conoces su corazón, Señor. Conoces por lo que ella está padeciendo, por lo que ella está sintiendo. Aquí piden oración por ella, Señor, para que seas tú sanándola, Señor, de cualquier dolencia. Sánala, Señor, físicamente, pero también espiritualmente, Señor. Que ella te busque de todo corazón, Señor, porque en ti encontramos salvación. Salvación espiritualmente, salvación de nuestras almas, Señor. Padre de la gloria, Señor. Y sé que tú, Padre Santo, harás la obra en su vida, Señor. Harás la obra conforme a tu santa voluntad, Señor. Te pido también, Señor, Padre, oración, Señor, por Padre Santo, por Eduardo, Señor, para que seas tú obrando, abriendo puertas de bendiciones para su vida, Señor, Padre de la gloria. Ayúdalo, Señor, tú sabes de lo que él está falto, Señor. Solo tú lo sabes, Padre de la gloria. Más nadie, Señor, solo tú sabes lo que hay, Señor, en nuestros corazones, Señor, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Ayúdalo, Señor. Él te quiere conocer, Padre Santo. Él te quiere conocer, Señor, Padre Santo, tú lo conoces, tú sabes quién es, Dios de la gloria. Él tiene el anhelo de conocerte. Ayúdalo, Señor, Padre Santo. Quítale, Señor, toda piedra de tropiezo, Dios, todo lo que le impide, Señor, llegar a tu presencia, Dios Padre Santo. Ayúdalo, Señor, que él quiere estar con su familia, Señor. Ayúdalo, Padre de la gloria, para que él pueda ir, Padre Santo. También te pido, Señor, Padre de la gloria, por la familia de mi tío, Señor, Guillermo Hernández, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor, para que seas tú fortaleciendo esa familia espiritualmente, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, para que Moisés, Señor, salga restaurado, salga, Señor, redimido, para cuando salga sea un hombre diferente, Señor, un hombre totalmente entregado a ti, Señor, que te conozca, Señor, porque sé que cuando te conocemos, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tú sabes lo que hay aquí, Señor. Padre de la gloria, te pido por Marta, Señor, por su matrimonio, Padre Santo. Te pido por ella, Señor. Tú sabes por lo que están pasando, tú sabes por lo que lo que le está sucediendo, Señor. Tú restauras los matrimonios, Señor. Yo soy testigo, Señor, de que tú restauras los matrimonios, de que tú los unes nuevamente,
nuevamente, Señor. Yo soy testigo de eso, Señor Padre Santo. Soy testimonio vivo, Dios, de que tú restauras los matrimonios, de que tú los edificas, de que tú los transformas, de que tú, Padre Santo, Señor, los hace nuevas personas en Cristo Jesús, Padre Santo, Dios, porque tú has venido, Señor, a salvar los matrimonios, a salvar las vidas, Señor, aquellas vidas que quieren ser salvadas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que rompe, Señor, toda cadena, todo yugo, toda atadura, todo, Señor, lo que esté obstruyendo, Señor, Padre Santo, en la vida de cada persona, Señor, para que ellos estén dispuestos a abrir sus corazones para escucharte, Señor, para que tú entres, Padre Santo, y puedan ver ellos la obra maravillosa que tú haces, la maravillosa que tú haces en sus vidas, Señor. Te pido, Padre Santo, dice Juan Villegas, Señor, pido oración por Samuel y Damelis, por liberación y sanidad. Claro que sí, Señor. Tú obras, Padre Santo. Tú estás obrando. Tú conoces a Samuel y conoces a Damelis, Señor. Libéralo, Señor. Sánalo, Señor, de cualquier situación de lo que estén pasando, Señor. Tú tienes el control, Dios Todopoderoso. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Tú tienes el poder, Padre Santo. Enséñanos, Padre Santo, a confiar en tu palabra, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Dios Todopoderoso. Libéranos, Señor, de las acechanzas del enemigo que quiera venir, Señor Padre Santo, a destruir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra salud, Señor, que seas tú obrando, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Fortalécenos, Padre, espiritualmente, Señor, te lo pedimos, porque este mundo está falto de ti, Señor. El mundo, Padre Santo, las personas, Señor, tantas necesidades, Padre Santo, pero hay veces, Señor, que no te vemos a ti, Padre de la gloria, porque estamos tan distraídos en las cosas que suceden a nuestro alrededor, Señor, pero tú tienes el poder maravilloso, Señor. Quita las vendas de nuestros ojos, Señor. Enséñanos a confiar totalmente en ti, en tu poder, en tu soberanía, Señor, porque tu soberanía es grande, Señor. Le servimos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, Señor. Padre, ayuda a estas personas, Señor. Padre, Padre Santo, que han puesto, Señor, Padre, oraciones, Señor, también dicen, pido oración, provisión de clienta y cela, salón y trabajo para mi esposo. Claro que sí, mi hermana, Dios va a estar allí, Dios está allí obrando. Hay que seguir orando, mis hermanos, hay que seguir obrando, porque Dios es el que tiene el control. Dios proveerá, Dios provee. Dios provee de lo que nos hace falta, pero la palabra de Dios nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá en añadidura. Debemos buscar a Dios y su justicia, buscarlo a Él, buscar el reino de Dios, buscar su amor, buscar su soberanía, que Él sabe de lo que estamos falto, Él sabe de cuáles son nuestras necesidades, Él sabe de lo que necesitamos. Busquemos al Señor, busquemos al Señor. La palabra nos dice que lo busquemos a Él, que lo busquemos a Él, que si tocamos, Él abrirá y que Él entrará y cenará con nosotros, nosotros con Él y Él con nosotros. Tenemos que disponer, mis hermanos, nuestros corazones. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, mirándote a ti, Señor. Obra, Señor, por cada una de las personas que aquí, Señor, se pudieron conectar, Señor. Obra, bendice sus vidas, Señor. Bendice sus vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice oración por Giancarlo Vázquez García para que sea liberado de toda cadena y atadura. Claro que sí, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por Giancarlo Vázquez García. Padre, tú conoces al Señor, Padre Santo. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes lo que Él siente, lo que Él tiene en su corazón. Ayúdalo, Padre Santo. Rompe esas cadenas, esos yugos, esas ataduras, Señor, para que Él te mire a ti, Señor. Para que Él busque en ti, Señor.
la verdad, porque la verdad nos hace libre de todo yugo, de toda esclavitud, de toda atadura, Señor, pero debemos mirarte a ti, Señor, porque tú eres la verdad, Señor. Pon en los corazones de las personas, Señor, Padre Santo, amor hacia ti, Señor, que te busquen, Dios Todopoderoso. Padre, ayúdalos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Dice, evita, claro que sí. Claro que sí, mis hermanos. Aquí voy a poner Evita. Dice Evita que ore por ella. Ya casi va a terminar el chat. Me gustó mucho compartir con ustedes. Voy a seguir igual orando por ustedes. Yo todo lo anoto. Aquí también tengo un cuaderno. Todo lo estoy anotando porque a diario hay que orar por las personas. Hay que orar muchísimo. Pero ustedes también en sus casitas ayúdenme también en oración. Recuerden que la palabra de Dios nos dice orar los unos por los otros. Y debemos orar los unos por los otros. Ayúdenme también en oración y ponga su confianza en el Señor. Debemos aprender el primer paso para descansar en el Señor, para tener un descanso verdadero en el Señor, es la confianza a Dios. Debemos aprender a confiar en Dios, a entregarle a Dios todas nuestras cargas, todas nuestras cargas. No entregárselas y después volverlas a tener, no, entregárselas completamente a Dios y verán cómo Dios va obrando en sus vidas, verán cómo Dios va obrando. Así que mis hermanos, bendiciones, Dios me los bendiga. Qué bueno haber compartido con ustedes, espero que las palabras hayan sido de edificación a su vida, que la palabra les haya edificado, que Dios me los bendiga grandemente. Ya falta poquito. Dice, ay, ya va. Ok. Es que sale algo en la pantalla y tengo que, para que me pueda dejar ver. Ya casi termina el chat. Eduardo Martínez Álvarez, creo que desde México. Hermano, estamos orando por usted. Estamos orando. Dice Vita, para mi alimento de la mujer virtuosa. Amén, amén. Yo sigo escudriñando ese proverbio de la mujer virtuosa, porque quiero aprenderlo para ponerlo en práctica en mi vida. Ese es el proverbio 31. Ese es un proverbio que, eso es como una meta para nosotras las mujeres, ser esa mujer virtuosa, esa mujer sabia, esa mujer idónea para nuestros maridos. Debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude, sí, y aprender a ser como esa mujer virtuosa del proverbio 31. Yo a veces en mis tiempos libres me pongo a leer la palabra de Proverbios 31:20, sí, y me pongo a leer lo de la mujer virtuosa. Y yo digo, Señor, ayúdame, enséñame a entender tu palabra, porque quiero ser esa mujer virtuosa que tu palabra me dice que sea. Quiero ser esa mujer idónea para mi esposo y no ser esa mujer calcoma, esa mujer fastidiosa para él. No quiero ser esa mujer fastidiosa para él ni para mi familia. Sí, debemos pedirle mucho al Señor. Y yo creo que voy a hacer, Evita, me diste esa idea maravillosa para hablar sobre la mujer virtuosa, algo que debemos aprender nosotras las mujeres, esas esposas, que debemos ser más bien ayuda idónea para nuestros maridos y no ser como una carga, como esa molestia, como nos dice la palabra, esa mujer cizañosa ahí, que está ahí, mortificando a los maridos, ¿sí? Entonces yo creo que quizás hay unas mujeres que van a decir, ay no, que los maridos tal, no, no es que nosotros tenemos que ser así porque los maridos hoy en día tal cosa y eso, pero bueno, yo quiero hablarle al pueblo, a las mujeres cristianas, las que tienen a Dios en su corazón, que saben lo que es ser, lo que el Proverbio 31 nos dice, de ser mujer virtuosa. Porque en estos días hace unos días estuve conversando con una amiga de la mujer virtuosa y ay no, yo no puedo ser así, yo no puedo ser así, yo no puedo, claro que sí, Eduardo,
Claro que sí, Dios te va a poner en tu camino esa mujer virtuosa, esa mujer idónea, que te va a amar, pero sobre todo que te va a llevar a buscar más del Señor. Claro que sí. Y estuve hablando con una amiga, pues ella no es cristiana, ¿no? Y yo le dije, no, porque es que hay que ser como la mujer virtuosa, la del proverbio, o sea, hay que amar al hombre, hay que ser esa ayuda idónea para ello, ser esa mujer administradora, cuidadora, sendosa del hogar, cuidando de sus hijos, cuidando de su esposo, pero también instruyéndose de su palabra y todo eso. Ay, no, yo no puedo ser esa mujer virtuosa como vos decís, yo no puedo, no. Yo no puedo, yo tengo que salir, mi plata es mi plata y la de su plata, claro, con respeto, ¿no? Con respeto a todas a las mujeres que tienen ese pensamiento, ¿no? Con mucho respeto, pero les estoy dando un testimonio pequeñito. Y cómo hoy en día se ha acabado eso, ¿no? Que, pues no sé por qué, pero pues la palabra del Señor me enseña, me ha enseñado que el hombre es la cabeza de hogar. El hombre Dios lo puso para ser hombre y cabeza de hogar, ese pastor que pastorea su hogar, porque ese es el primer ministerio del hombre. Ese es el primer ministerio del hombre, ser pastor de su hogar. Y si él no cumple bien su ministerio en su hogar, ¿cómo va a poder enseñar y edificar a las personas de otro lugar? No, no puede. Entonces ese es su primer ministerio, los esposos, el hogar, edificar a su esposa, a sus hijos, ser ese buen esposo, tratar a su esposa como a vaso frágil, amarla, quererla, estar allí con ella. Y las mujeres somos ayuda idónea, somos ayuda, no como la esposa de Lot, que le dijo a Lot, a Lot, no, perdóneme, estoy, no es de Lot, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó, como la esposa de, esperen, ay, no, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes, si me pueden ayudar por ahí, porque se me olvidó la esposa que le dijo, reniega de tu Dios y muérete. Ay, Dios mío, y se me olvidó. Y lo estaba leyendo ayer. ¿Ah? No, que va. Dice Evita, bienaventurada la mujer que agarra lana y lino fino para tejer. Claro que sí, bienaventurada la mujer. ¡Jo! Claro que sí, Evita. ¡Jo! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Soy un ser humano, se me olvidan las cosas, qué pena con como la esposa de Job. No seamos como esa esposa de Job, mis hermanas, no seamos como esa esposa de Job, que en vez de ser ayuda para su esposo, terminó siendo, Dios mío, una piedra como que de tropiezo, porque en vez de estar ahí ayudando a su esposito con todo lo que le estaba sucediendo y toda la cosa, ella lo único que le dijo, reniega de tu Dios y muérete. Ay, por Dios, qué esposita. Ay, no, yo creo que así no debemos ser así. Entonces, lo bueno de eso es que uno lee la palabra de Dios y uno cómo va aprendiendo. Porque la palabra de Dios nunca deja de ser. Siempre, siempre. Esa palabra, la Biblia nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Nunca. Siempre. Para cualquier situación, la palabra de Dios. No tengo sabiduría, leamos Proverbios. Queremos entender lo que es el Espíritu Santo. Vámonos a Hechos de los Apóstoles. Lo que enseñó el apóstol Pablo. Lo que enseñó Timoteo. ¿Sí? Los evangelios. Lo que nuestro Señor Jesucristo también le hablaba a sus discípulos. Ahí también aprendemos muchísimo. Las bienaventuranzas, el sermón del monte, las parábolas. Ahí aprendemos demasiado. Dice Juan Daviola, ¿podrías orar por la sanidad de mi colon y de todo el sistema? Claro que sí. Pero ya casi se termina el chat, Juan David. Pero lo voy a anotar aquí. Salud. Bueno, mis hermanos, ya se va a acabar esto. Fue un placer haber compartido con ustedes. Evita, Dios te bendiga, gracias por ayudarme. Gracias, Dios me la bendiga grandemente.
Y a todos los que se han conectado, a mi familia que también se conectaron, a mi papá también que estuvo allí, a mis pastores de allá de Venezuela, a todos muchísimas gracias. Eduardo, tú también, vamos a seguir orando por ti. Dios me los bendiga grandemente y que el Señor siga allí bendiciendo sus vidas, ¿sí? Siga bendiciendo sus vidas. Pónganse la armadura de Dios y oren. Oren así de sueño, así de pereza, así de lo que dé, pero ustedes allí, obliguen a la carne a orar, obliguen a la carne, o sea, la carne quiero decir al cuerpo a orar. El tema de hoy fue cómo amar a las personas difíciles, Evita, fue el tema de hoy, cómo amar a las personas difíciles. Y les estuve platicando de primera de Samuel, capítulo 24, todo el versículo 24. Ese era el tema del día de hoy. Bueno, mis hermanos, mañana voy otra vez a conectarme, que sea Dios dándonos pues la sabiduría para mañana, para todos los días, que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones.